Amigos míos, a pedido del público, como les comentaba, vamos a hacer esta segunda parte que tiene que ver con, a no dudarlo, presencia de seres extraterrestres, tecnología alienígena, o al menos superior, porque aquí las teorías pueden ser varios, seres de otro planeta, hombres del futuro, pero presente en un libro tan importante que mueve masa y que es la guía espiritual de muchos seres humanos, como es la Biblia. Sin ir más lejos, esto tuvieron que pasar décadas, centurias, para entender el verdadero proceso del Arca de la Alianza. No estoy hablando del Arca de la Alianza, no el Arca de Noé, sino el Arca de la Alianza, que con lujo de detalles Dios le mandó a hacer a Moisés como una especie de arma, al mismo tiempo de bodega, donde se guardaban las tablas, los 10 mandamientos y otros objetos religiosos igualmente poderosos. Según la Biblia, cuando se dirige a Moisés, Dios le pide lo siguiente: harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio también, y la cubrirás, atención con este dato, de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Puta, la arca cara. Mira, ¿sabes cuál es lo interesante acá? Es que cuando tú colocas en términos, digamos, científicos, esto es casi una prueba que tú podrías hacer en el colegio, madera sellada entre láminas de oro, se provoca exactamente lo que hoy día podríamos entender que es como una pila. Es un generador de electricidad tan potente que incluso aquí es cuando calza. Tú sabes que nadie se podía acercar al arca, solo Moisés y algunos sacerdotes que tenían que, al ser sagrada, con pies descalzos, poder acercarse y tocarla. Claro, porque hacían tierra, porque muchas personas, y la Biblia así lo consigna, que deseosos, curiosos de querer tocar este artefacto que hizo triunfar al pueblo de Moisés, al pueblo de Israel, ante tantas batallas con otras naciones, algunos decían, la tocaban y morían absolutamente, digamos, por un golpe corriente, morían quemados, porque obviamente al ir con sandalias te venían miles de vatios a tu cuerpo. ¿Cuál es más o menos, para hacerse una idea, la longitud del tamaño? Porque ahí hablan una medida que es codo. Los codos obviamente son medidas que se adelante de la distancia de un codo normal. De hecho, si tú entiendes bien, el Arca de la Alianza es obviamente, ¿cómo decirlo?, el pasaporte con que al pueblo de Israel Dios les permite de que ellos siguen siendo el pueblo elegido. Y cuando ellos van a las batallas, como se ve un poquito ahí arriba, de hecho se pueden tirar el video y se lo congelan porque se alcanza a ver justo en la montaña. Gente muerta, ¿no? Claro, está justo ahí. Por favor. Ahí se ve que todos los pueblos enemigos de Dios, los anatemas de aquel entonces, Felipe, son aniquilados solo por la presencia de esta arca, que al parecer, como se mostraba en la película Indiana Jones, se lanzaba rayos. Era no solamente una especie, como te decía, de pasaporte. Exactamente. Claro, porque una descarga eléctrica, porque solo pocos se le podían acercar. De hecho, en la película de Steven Spielberg, es como que prácticamente ángeles que se transformaban en demonios surgían de ella. El Arca de la Alianza, insisto, no solo era un pacto físico mandado a hacer con instrucciones precisas supuestamente de Dios, sino que además era un arma que utilizaban contra los enemigos del pueblo de Israel. Ahora, aquí viene la pregunta, porque Dios Todopoderoso, capaz de cualquier tipo de milagros, ¿por qué habría de utilizar tecnología para ganar las guerras o obviamente comunicarse con Moisés? Y es porque quizás claramente no está, y no quiero pasar a llevar ninguna creencia, pero probablemente por lo menos la pregunta es válida, ¿o no, Felipe? Dios puede hablar en la mente de las personas, pero utilizar algo que si tú sigues la instrucción y lo construyes ahora, no solo es algo que produce gran cantidad de electricidad, sino que sabes lo que también es una radio. Tú puedes captar ondas radiales a través de la manufactura de madera con oro. De hecho, en la Biblia, por favor, si podemos ir al siguiente texto, que también para lo que se utilizaba el Arca de la Alianza era para lo siguiente. Viejo, todo calza, o sea, esto no se puede dudar. Y de allí me declararé a ti, a través del Arca de la Alianza, Dios hablándole a Moisés, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el Arca del Testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Por favor, miren. Como un intercomunicador.
Exactamente, porque mira, además de ser madera forrada en oro, que produce una gran cantidad de estática, arriba tiene dos querubines que él le precisa que tienen que ser con las alas hacia adelante casi tocándose. Lo que se produce ahí es casi como una señal de frecuencia captadora de ondas radiales. En ese tiempo no hay tecnología. Pero insisto, ¿por qué aquellos que apoyan la idea de los astronautas ancestrales, digamos como esta serie de televisión, finalmente dicen que esto claramente es dictado por seres con tecnología? Es porque Dios simplemente se puede comunicar de forma directa, mentalmente, como con Juana de Arco, pero no necesitan de algo que si tú haces caso y creas una arca de la alianza en miniatura, te sirve como radio y provoca la gran cantidad de electricidad. Es tecnología, Dios ocupando tecnología para hablar con sus hombres y obviamente para utilizarlo como arma. Mira, yo no soy muy seguidor de la Biblia ni tampoco de... No me digas. No lo sigo al pie de la letra, pero yo no sé, por ejemplo, Juan José y Felipe, ustedes que tienen quizás más conocimiento, ¿les calza esto, le hace o lo ven con más distancia? Porque yo en realidad yo soy católico a mi manera, cristiano, digamos a la chilena, digamos. O sea, claramente para mí, como lo que yo te comentaba ayer, tiene que ver con que las explicaciones o la forma en lo que significa la descripción es lógico al momento de contar una historia. O sea, el vocabulario es preciso, es acotado para la época. Es un manual, le manda es un manual. Así como cuando uno compra en la casa de la construcción algo y te dicen ponga el tornillo A con el B y se provoca algo. Pero lo que dice Zafate tiene razón, o sea, hasta la actualidad, hoy día, y se le puede preguntar a cualquier ingeniero en sonido, el uso del oro sobre los materiales, sobre, qué sé yo, enchufe y cosas por el estilo, al momento de, ¿cómo se llama?, limpiar la onda y tener una onda limpia, hasta el día de hoy se usa, o sea, eso no es ninguna... Es el mejor conductor, y el oro en sí es el mejor que se moldea con los demás elementos. A ver, el material más noble. Lo que te estoy diciendo, Gonzalo, es que Dios da un instructivo para construir algo que hoy día te lo enseñan en el colegio en física. O sea, lo que está provocando es conocimiento tecnológico. Claramente no es un poder sobrenatural, y algo que cualquiera tú podríamos hacerlo. Te está hablando que eran instrucciones que les llegaban de más allá, que se supone que todas estas instrucciones, claro, de Dios. Absolutamente. Mira, bueno, ya vamos a volver con Moisés, pero antes hay algo que no quiero que se me quede en el tintero, que tiene que ver con el libro de Jonás. Jonás, mira qué curioso, a propósito del temblor que se sintió hoy día en la tarde en Santiago, tiene que ver con que a este hombre se le aparece un representante de Dios y le dice, ¿sabes qué? Quiero que vayas al pueblo siguiente y les diga que va a haber un gran terremoto. Como él siente que al predecir algo tan terrible puede ser apedreado, abuchado, etcétera, etcétera, se niega y decide escapar hacia las orillas del océano. ¿Dónde lo está esperando? Dice en la Biblia, literalmente, una ballena que se lo traga, y cuando está en el interior él puede reflexionar y se le sigue hablando el interior de la ballena, y que durante 3 días y 3 noches él vuelve y termina cumpliendo la misión que Dios le encomendó. Directamente en el libro de Jonás lo que dice: entonces Yahvé hizo venir un gran pez para que se tragara a Jonás, y estuvo Jonás en las entrañas de este pez 3 días y 3 noches. Quiero que entiendan lo siguiente: físicamente eso es imposible. De hecho, no hay ballena que pueda contener un ser humano. Generalmente, con todo su filtro de esa gran cantidad de dientes como aspigas, terminan comiendo solamente material casi microscópico. Un hombre, por otra parte, no puede sobrevivir en las entrañas de criatura alguna, puesto que quedaría disuelto, digamos, estaría en serios problemas y no podría respirar. Ni siquiera un día, digamos. Ni siquiera un día. Sin embargo, lo que se escribe ahí, que siempre se repite esto de a los 3 días resucita, o que de repente... claro, todo en 3. Exacto, o que personas como, perdona que haga este comparativo, con el Cabo Valdés, abducido por ovni, ¿cierto?, del regimiento en Chile, y llega con una barba de 3 días. Es como si al parecer el tiempo que él estuvo ahí, donde lo obligaron a convencerlo de que cumpliera la orden de Dios, pareciera que fuera secuestrado. Y aquí obviamente algunos hablan de un ovni. Lo que estamos viendo es una pintura literal respecto al texto bíblico, que se hace cargo de cómo él es de alguna manera tomado por un pez que lo tomó estando en la orilla, y que, dado el tamaño, para que quepa un hombre adentro, lo relaciono con una ballena. Pero ¿por qué no pensar, digamos, que es algo mucho más complejo? Y quiero volver de inmediato a Moisés, porque para mí esto es uno de los momentos favoritos dentro de los pasajes bíblicos que yo la he leído un par de veces. Atención, vámonos con otro texto del Éxodo, por favor, porque esto dice así. Esta es lo que a mí, digamos, cuando pequeño me dio vuelta y me hizo con una gran inclinación a leer la Biblia en varias ocasiones. Una nube
cubrió el tabernáculo de reunión y no podía Moisés entrar en el tabernáculo porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahvé lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. ¿A qué significa esto? Que cuando ellos vagaban por el desierto, finalmente 40 años fue, digamos, este periplo, decía que Dios los guiaba para dónde ir o no, o cuándo moverse o cuándo no. Entonces estaba el arca de la alianza, guardada obviamente en una tienda, ¿cierto? Y de repente una columna de humo en el día, así lo dice la Biblia, les indicaba que ya era momento de levantar las cosas y desplazar todo el campamento. Y en la noche, al no ver nada, esa columna de nube se convertía en una columna de fuego, la misma que reprimió al pueblo egipcio cuando obviamente llegó el momento donde los aprisionan, están frente al Mar Rojo y una vez más el pueblo de Israel dice, chuta, ¿cómo nos vamos a ir de esta? Por un lado está el océano, vamos a morir ahogados, y por aquí vienen los soldados del faraón egipcio que se arrepintió y ahora nos quiere matar. La columna de fuego que los guiaba de noche, siendo de día, la nube se transforma en fuego y se coloca entre medio, impidiendo que avancen los soldados y protegiendo al pueblo de Israel. Pero estaba el océano de por medio. Por favor, si podemos ver el video. Entonces aquí viene uno de los momentos bíblicos más impactantes, que es cuando Moisés abre el océano. Y que obviamente ahí está Charlton Heston, desgraciado, pero eso os cuento aparte. Que, viejo, estamos viendo la película Los Mandamientos de Cecil B. DeMille, porque por un lado tenían que atravesar obviamente el Mar Rojo, pero no iban a poder, y Dios dice que con la columna de fuego que lo protegía de los faraones egipcios, ¿cierto? Con sus soldados, la columna de nube que los guiaba de día comienza a soplar. De hecho, la Biblia dice que el hálito de Dios sopló tan fuerte que separó las aguas en dos columnas. Oye, se demoraron más de un día en pasar y las columnas de agua se mantuvieron como verdaderas barreras, y cuando ellos pasaron al otro lado, la columna de fuego que los separaba de los faraones, ¿cierto? Y sus soldados se extinguió y ellos pasaron y las aguas se cerraron. Bueno, obviamente el pasaje exacto, obviamente que vamos a ver ya el siguiente, dice así: y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Yahvé que el mar se retirase por recio viento oriental todas aquellas noches, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas, como se veía en la película. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Yo tengo una pregunta que no quiero faltarle el respeto a nadie, por ni nada, favor, pero no, según más, esto, si estamos... como que me da la impresión que el fuego siempre se refiere a ovnis, no sé, pues a los ángeles se refiere a los extraterrestres. Pareciera. Como que el concepto de Dios ha cambiado con todo esto, también ha sido como revisado y cuestionado. De alguna manera, a ver, hay que entender que aquí la gran pregunta es que, a no dudarlo, todas las religiones de una u otra forma no niegan la existencia de Dios. Incluso aquellas que no se hacen cargo de él también lo reconocen, o distintos estamentos celestiales. Pero sin embargo, hay que, si es que estos fueran extraterrestres, hay que caber la pregunta: ¿quién los creó ellos? Y probablemente muchos de los contactos extraterrestres, ellos hablan de Dios, así como que hay una fuerza, inteligencia cósmica que lo abraza todo. Pero mucha atención, hablábamos respecto a la nube de día que los guiaba, y está este video impactante, que es una de las tantas formas de camuflaje en donde los ovnis, digamos, obviamente se han visto en Brasil, en Chile, o esto que claramente es medio gritón, es un verdadero anillo de luz. Ojo, el sol está al otro lado, por eso se ve con ese efecto. Vale decir, no es un reflejo. Es uno de los tantos videos que algunos dicen puede ser la forma de camuflaje, bastante típico por los demás. Chile no está exento de estos ejemplos. Un verdadero orificio del cielo también, Salfate. Exactamente. Muchas personas lo pueden ver como un símbolo. O el ojo de Dios, como usted quiera verlo. Pero es un poco lo que se representaba en las gráficas que vimos recién de antaño. Cuando se hablaba de este pez gigante que lo atrapó y lo tuvo en su fauce 3 días y 3 noches. Bueno, eso también perfectamente bien uno cómo lo describiría ahora. Exacto. Bueno, como un gran orificio en el cielo. Exacto. Y si es que la única forma de alumbrar en aquella época era el fuego, si yo veo algo que resplandece y me sirve de guía en la noche, ¿qué es? Es fuego. La luz no existe, digamos, por electricidad. Por eso tampoco entendían el poder del Arca de la Alianza. Pero ahora, si ustedes me preguntan cuál de todos los pasajes es, a mi entender, el más fascinante, porque hemos visto que Dios parece
utilizar tecnología para atacar o, digamos, para comunicarse radialmente con sus feligreses, también al parecer utilizaría bombas atómicas. ¿Qué? Así es como lo explican aquellos que han detectado con contador Geiger en las tierras donde antes estuvo Sodoma y Gomorra. Si usted me espera un tantito así, yo le voy a mostrar a la vuelta, viejo, la prueba más fehaciente de que ahí hubo una explosión nuclear hace miles de años.